Y también vamos a complementar con lo que son, con lo que es la quimioterapia para la lepra. ¿Me escuchan todos? Sim, prof, escutamos. ¿Les aparece la pantalla? Aparece. Bueno, vimos en la clase pasada que los antituberculosos estaban clasificados en los de primera línea, ¿verdad? Que tienen un alto índice de beneficio y de riesgo, que son los que se usan en primer lugar, que era la terapia HRZE o HRZEIS, donde H era para isoniazida, R para rifampicina, Z para piracinamida, E etambutol y S streptomicina. En este grupo yo les había incluido a ustedes la rifabutina y la rifapentina, porque realmente con la resistencia que hay últimamente a la rifampicina, ya están pasando a ser de primera línea. Pero acá les puse en la segunda línea porque les voy a hablar hoy de esos dos medicamentos, ¿sí? Los de segunda línea son aquellos que nosotros usamos cuando sospechamos que ya hay resistencia a los de primera línea o cuando el paciente, por ejemplo, vamos a ver, está haciendo otros tratamientos y sus tratamientos como los pacientes que tienen retrovirales, un tratamiento del VIH, y pueden hacer mayor toxicidad en combinación con estos medicamentos. Y en este grupo están los aminoglucósidos, dentro de los cuales están la canamicina y la amicacina. Solamente de este grupo lo que nos voy a hablar porque ustedes ya dieron aminoglucósidos. Las fluoroquinolonas, donde de las fluoroquinolonas, las que se vio que tienen uso en contra de las micobacterias, están sobre todo la ciprofloxacina, el ofloxacino y el moxifloxacino. La capromicina, la clofazimina, la etionamida, el ácido paraminosalicílico, que vamos a decirle más fácilmente PAS, y la cicloserina, ¿sí? Como les dije, les voy a hablar primero de la rifabutina y la rifapentina, porque ambos son derivados de la rifampicina. La rifabutina tiene una actividad similar de la rifampicina sobre la micobacteria tuberculosis, pero también tiene mayor acción sobre la microbacteria avium complex y la microbacteria fortuitum, que también le dije que en esta clase vamos a hablar de otras micobacterias que no son solamente la tuberculosis. Como farmacocinética, este medicamento tiene una gran afinidad por los tejidos. Significa que sus concentraciones en los tejidos son superiores de 5 a 10 veces que en el plasma sanguíneo. Su vida media de eliminación es prolongada. Siempre cuando ustedes vean un medicamento que tiene alta unión proteica, que tienen alta fijación en tejidos, van a tener una vida media de eliminación más prolongada, porque significa que no están libres, entonces tardan un poquitito más en eliminarse. Y de este medicamento tarda más o menos entre 32 a 67 horas en eliminarse, ¿sí? Su metabolismo se produce en el hígado por las enzimas del acitocromo P3A con una capacidad inductora menor al 50% de lo que pasaba con la rifampicina. Si ustedes se acuerdan, con la rifampicina dijimos que dependía del metabolismo de los acetiladores. Entonces este tiene más o menos el mismo sistema, solamente que su capacidad inductora de esas enzimas es menor. Pero en el caso, como les mencioné, estos medicamentos se usan generalmente cuando puede haber toxicidad con otros
Y si nosotros vamos a usar la rifabutina en un paciente con VIH que esté tomando un inhibidor de la proteasa, en ese caso nosotros tenemos que reducir la dosis de la rifabutina, porque los inhibidores de la proteasa también tienen metabolismo por la citocromo P3A, ¿sí? La dosis que se usa de esta rifabutina es de 300 miligramos cada 24 horas por vía oral. Y algunos efectos adversos que podemos ver con ella es la uveitis, que hayan depósitos corneales, puede causar neutrocitopenia, artralgias y decoloración cutánea. Es más o menos como la decoloración cutánea más o menos parece como un vitiligo por la decoloración. La rifapentina, como les dije también, es otro derivado de la rifampicina. Su absorción es más lenta comparando la rifapentina y la rifabutina, pero su tiempo máximo, que es el tiempo en alcanzar su máxima concentración, es de 5 a 6 horas, frente a lo que tiene 1,5 a 2 horas de la rifampicina y 2,5 y 4 horas de la rifabutina. O sea, la concentración se va a tardar más en alcanzar esa concentración máxima, ¿sí? Pero cuando hay alimentos, es decir, cuando se toma, está cerca de las comidas, va a aumentar el área bajo la curva. Si ustedes se acuerdan, el área bajo la curva estaba dada por esa concentración máxima y la concentración mínima inhibitoria en el caso de los antibióticos. ¿Qué significa eso? Que va a permanecer más tiempo por encima de esa concentración mínima inhibitoria, ¿sí? O sea, que por más tiempo va a ser su acción. La potencia inductora de los acetiladores, porque también va a tener metabolismo hepático, esa potencia inductora sobre las enzimas hepáticas es mayor que la de rifabutina, pero es menor que la rifampicina. O sea, entre aquellos que van a inducir las enzimas acetiladoras, en orden de potencia vamos a tener primero está la rifampicina, después está la rifapentina y en tercer lugar la rifabutina, ¿sí? Y su vida media de eliminación es de 14 a 18 horas. Su acción tiene potencia sobre la micobacteria en tuberculosis e inclusive es mayor que la rifampicina, ¿verdad? Su concentración mínima inhibitoria es 1 a 2 veces menor, es decir, que con menos concentración ya tiene acción sobre la micobacteria en tuberculosis, y su efecto es dependiente de la concentración. La rifapentina se da en una dosis de 600 miligramos solamente 2 veces a la semana. ¿Por qué eso? Porque tiene una vida media de eliminación larga, es decir, que no hace, si uno da muy frecuentemente se puede acumular mucho, ¿sí? En las fluoroquinolonas, ustedes ya dieron fluoroquinolonas en la clase, ¿verdad? Creo que no con el doctor Saúl. Bueno, entonces las fluoroquinolonas también no les voy a hablar tanto, ¿verdad? Pero sí, las fluoroquinolonas se usan gracias a la resistencia que tiene la micobacteria en tuberculosis a los fármacos de primera línea, y ellos actúan también frente a otras especies bacterianas, ¿verdad? O sea, el mismo mecanismo que hace con las otras especies que ustedes estudiaron es la que hace con la Mycobacterium, o sea, inhibe la ADN girasa. Dentro de este grupo se usan la ciprofloxacina, el ofloxacino, moxifloxacina y también en algunos casos usamos la levofloxacino, ¿sí? Pero siempre en asociación con los otros antituberculosos. Pero dentro de las fluoroquinolonas quiero que se recuerden de estos 4. La etionamida es una tioamida del ácido isonicotínico.
Este es un medicamento que tiene una acción bacteriostática, es decir, a diferencia de los otros, así como pasaba con el etambutol, no es bactericida, sino solamente bacteriostático frente al Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Y en el caso de algunas micobacterias fotocromógenas, que vamos a ver que son otro tipo que no es la micobacteria, necesita tener mayor concentración para hacer su efecto bacteriostático. El uso de la tionamida está limitado porque causa muchas reacciones adversas, ¿sí? Sin embargo, este medicamento tiene muy buena absorción oral, muy buena distribución en el organismo, atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Y su concentración prácticamente en el líquido cefalorraquídeo es muy similar a lo que vamos a encontrar en el plasma. Tiene metabolismo hepático y su vida media es prolongada, por eso también se da solamente cada 12 horas. Pero, como les dije, inclusive la etionamida, como tiene mayor acción y mayor potencia y distribución que el etambutol, uno muchas veces dice por qué no se usa en vez del etambutol, sino porque él causa tiene demasiados efectos colaterales, ¿verdad? Puede producir desde molestias digestivas, náuseas, pirosis, ¿verdad? Que es acidez, puede dar vómitos, puede disminuir el apetito, puede dar también reacciones neurológicas porque recuérdense que atraviesa la barrera hematoencefálica y alcanza concentraciones similares tanto en el líquido cefalorraquídeo como en el plasma, y ahí puede dar desde neuropatía periférica, ¿verdad? Que el paciente va a referir como dolores en piernas, en manos, inclusive puede dar alteración psiquiátrica como psicosis, ¿sí? Este medicamento es hepatotóxico, pero muy baja frecuencia, y también puede dar reacción de alergias como rash, urticaria y edemas. La cicloserina es un antibiótico análogo de la alfacerina. No sé por qué salió una D ahí al cambiar seguro. In vitro. Doctora, Sí. perdón por interrumpirte. ¿A cuál antibiótico lo vamos a sustituir para el etambutol? ¿Cómo? El etambutol, ¿en qué caso vamos a ver? Este antibiótico que estaba mostrando ahora. La etionamida, el etambutol le comparé con la etionamida. Todos estos medicamentos se usan para tratamiento de la tuberculosis. Sí, pero ¿a cuál lo vamos a reemplazar del tratamiento, así, de ese primer tratamiento que nos mostraste la vez pasada? En este caso, los de segunda línea se reemplazan de acuerdo. Cuando nosotros hablamos en la clase pasada, si ustedes se recuerdan, cuando nosotros sospechamos que hay una resistencia, se tiene que hacer un estudio de cultivo y de sensibilidad, ¿verdad? Y ese estudio de cultivo y sensibilidad te va a dar a qué gérmenes son resistentes tus micobacterias. Y acorde a eso se va a reemplazar. O sea, estos son medicamentos que ustedes tienen que conocer, ¿verdad? Y qué acción tienen. Pero como yo les mencioné, esto sería el cuarto esquema, ¿verdad? Se van a usar en el cuarto esquema, que son esquemas combinados que se hacen ya de acuerdo al cultivo. Es decir, vos vas a tener tu resultado de resistencia, vas a ver a qué es muy resistente, medianamente resistente, y acorde a eso le reemplazas. Y por eso decía, y dice bien en el Flores, ustedes al leer van a ver que cuando dice luego que en caso de resistencia, las combinaciones son recetadas únicamente por un especialista, es decir, por un neumólogo, porque todos estos medicamentos pueden reemplazar inclusive a los 5 que dimos en primera línea, pero se tienen que combinar de una manera de no influir en su toxicidad y que haya acciones, o sea, es como hacer un ataque de varios frentes.
Por eso se tiene que combinar. Y todos estos que les doy hoy se pueden combinar entre ellos o se pueden combinar con algunos de la primera línea. Ahora, ¿a quién va a reemplazar, como me está preguntando? Va a reemplazar a aquel que en tu cultivo vino resistencia, ¿sí? O sea, no es así que, por ejemplo, la tionamida le va a reemplazar sí o sí al etambutol. No, va a depender de lo que venga a tu cultivo. Ahora, en el caso de la rifapentina y la rifabutina, los dos generalmente sí se utilizan más cuando hay resistencia a la rifampicina. ¿Por qué? Porque tienen similar acción que la rifapentina, perdón, que la rifampicina. Entonces, en ese caso, sí, ellas dos suelen reemplazar a la rifampicina en el primer esquema, en los de primera línea. Sin embargo, todo va a depender de tu cultivo y de tu resistencia. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces la cicloserina, como les dije, tiene ella in vitro, ¿verdad? O sea, en las cápsulas de Petri se vio que tiene también una acción bacteriostática frente a la micobacteria tuberculosis a partir de una concentración ya de 5 microgramos por litro y actúa compitiendo con la alfa-serina en la síntesis de la pared bacteriana. Ella es un medicamento con muy buena absorción por vía oral también. Tiene un tiempo máximo de 3 a 4 horas. Alcanza concentraciones de hasta 50 miligramos por litro en ese tiempo. Tiene una muy buena distribución y también atraviesa bien la barrera hematoencefálica, al igual que la etionamida. Tiene 30% de metabolización hepática y tiene eliminación tanto del metabolito activo e inactivo de excreción urinaria, ¿sí? En la orina ella alcanza concentraciones elevadas, ¿verdad? Ya que se elimina por este medio. Y como tiene un 30% nomás de metabolismo, el resto significa que se va a permanecer igual. Y es por eso que se tiene que controlar su concentración en pacientes con insuficiencia renal para ajustar su dosis. Puede ocasionar reacciones adversas neurológicas como temblores, hiperreflexia, puede causar alteraciones visuales, convulsiones y también crisis de ausencias que van a ver después cuando den neurología, que es un tipo de convulsión, pero que en vez de tener esos movimientos tónicos clónicos, el paciente es como que hace un cortocircuito y se queda sin estar presente, ¿verdad? Puede tener también, al igual que la tionamida, alteraciones psiquiátricas como somnolencia, aturdimiento, confusión, puede presentar irritabilidad, crisis psicóticas, crisis depresivas, paranoia. Y lo preocupante acá con esta droga son los episodios psicóticos, porque recuérdense que o sea, no le puedo decir recuérdense porque ustedes ahora están dando psiquiatría, pero en los episodios psicóticos el paciente tiene el riesgo de lesionarse, ¿verdad? Entonces es un 10% de probabilidad de hacer un episodio psicótico y eso es un alto porcentaje. Y este medicamento está contraindicado en pacientes epilépticos, estén o no con tratamiento, justamente por esta facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica y por las reacciones que tiene. La dosis inicial que se indica es de 250 miligramos cada 12 y se puede aumentar hasta inclusive 1 miligramo o 1 gramo día en 2 dosis, o sea, cada 12 horas, pero siempre teniendo en cuenta si el paciente no tiene insuficiencia renal ni tiene patología neurológica reportada. La capromicina es un antibiótico polipeptídico que está producido por el Streptomyces caprellus.
Es activo frente a las cepas de micotuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? A una concentración inclusive baja desde 1 miligramos por litro, ya que él alcanza en plasma hasta concentraciones de 30 miligramos por litro. Su uso está reservado solamente para las cepas resistentes. Es administrado por vía parenteral, al igual que la streptomicina. Esta es la segunda droga que vemos que se da por vía parenteral. Las otras vimos que la mayoría, todos eran por vía oral. Esta capromicina produce acúfenos, puede producir pérdida de la audición, proteinuria, cilindruria y retención de nitrógeno y eosinofilia. O sea, si ustedes, a la hora de ustedes estudiar, traten de recordar un poquitito algunas cosas por asociación. Entonces, la capromicina es muy similar a la streptomicina en dos cosas. Los dos se usan cuando uno sospecha resistencia. La streptomicina le reemplazaba al etambutol cuando sospechábamos que había resistencia. Tanto la streptomicina como la capromicina se dan por vía parenteral y las dos producen alteración al nivel de la audición, ¿sí? Justamente esta es la razón también por la que capromicina no se tiene que administrar en conjunto con la streptomicina, porque la toxicidad, sobre todo a nivel auditivo de ambos, se suma, ¿sí? Entonces, digamos que se parecen tanto que no vamos a usarlas juntas luego. El ácido paraaminosalicílico, que es más fácil llamarle PAS, es un derivado del ácido salicílico, el mismo que usamos más o menos la aspirina. Y es análogo del ácido paraminobenzoico, que se emplea como sal sódica o como sal cálcica. Tiene también una acción bacteriostática, pero es débil su acción. Y actúa solamente frente a la Mycobacterium tuberculosis, no sobre a las otras micobacterias. Este medicamento se puede asociar a la isoniazida y a la streptomicina, y asociada a ellas retrasa la aparición de resistencia, tanto frente a la isoniazida como a la streptomicina. ¿Por qué no se usa tanto? Este también fue un medicamento que se pensó usar en el esquema de tratamiento, digamos, de primera línea en lugar del etambutol, que era el otro que retrasaba la aparición de resistencia. Pero este medicamento se tiene que dar a dosis alta, ¿verdad? Para que alcance una concentración mínima inhibitoria que sea útil. Y estas concentraciones altas hacen que sus molestias, sus reacciones adversas se presenten con más frecuencia. Y eso fue por lo cual, digamos, no se le puso en primera línea en lugar del etambutol. O sea, el etambutol tiene menos reacciones y alcanza ya una concentración mínima inhibitoria, digamos, a una menor dosis. Como farmacocinética, es un paciente que tiene buena absorción por vía oral, tiene un tiempo máximo de 1 hora y media a 2, es decir, que alcanza rápido su concentración máxima. Tiene amplia distribución y muy buena distribución en todos los tejidos y líquidos. No atraviesa prácticamente la barrera hematoencefálica. Tiene metabolismo hepático por acetilación en un 50% y se excreta por vía urinaria. Su semivida, es decir, su tiempo medio de eliminación es de 1 hora. En el caso de insuficiencia renal aumenta este tiempo, ¿verdad? O sea, tarda más en eliminarse. Y algo que pasaba, si ustedes se acuerdan un poquitito de la clase anterior, el Probenecid, que él bloquea la secreción tubular. En este caso también se puede ir asociado con el Probenecid, que nosotros vimos que se asociaba con algunos beta-lactámicos,
y la presencia de este compuesto va a retrasar su excreción. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Que la mayoría del ácido para-aminosalicílico se elimina por secreción tubular. Presenta reacciones adversas desde molestias gastrointestinales como náuseas, pirosis, vómitos, anorexia, y puede presentar también reacciones de hipersensibilidad como fiebre, dermatitis, agranulocitosis. Y estas son las dosis que le había complementado ya en la clase anterior con dosis de los otros en que se dan estos medicamentos. Entonces, les vuelvo a reiterar, estos medicamentos no van a tener que aprenderse un esquema como fueron con los otros, que era H, Z, R, E y todo eso, porque con estos medicamentos no hay un esquema armado, sino que esto va a tener una combinación acorde al cultivo de las cepas que son resistentes. Hay otros fármacos que se están probando recientemente en el tratamiento de la tuberculosis y hay otros que se están desarrollando, es decir, se están probando. Este grupo de reciente introducción se puede denominar como la tercera línea. ¿Por qué es eso? Por el tema que les comenté, de que la tuberculosis es un problema a nivel mundial, declarado luego por la OMS, porque como les dije, solamente en Paraguay son 2.000 casos al año. Y el riesgo de que hayan cada vez más cepas resistentes y sobre todo las multiresistentes hacen que sea un problema de salud global, porque si nosotros no detectamos esa resistencia y aislamos a los enfermos que tienen esa resistencia, significa que puede haber un brote como había antes. Antes, por ejemplo, de cada 10 personas, 3 eran portadoras de tuberculosis y era una enfermedad altamente mortal. Y en este grupo de tercera línea, les voy a mencionar 3 sobre todo que digamos son los que ya están dentro del mercado, usados para otras patologías, pero ya están dentro del mercado, que está la bedaquilina, que es un fármaco ya aprobado por la FDA en los últimos 40 años, ¿verdad? Sin embargo, su aprobación fue por procedimiento acelerado. ¿Qué significa por procedimiento acelerado? Que es más o menos lo mismo que pasó con las vacunas para el coronavirus. Cuando hay una urgencia, se aprueban algunos de forma más rápida, porque uno cuando hace una investigación, una prueba de medicamentos tiene fases. Entonces, la bedaquilina se aprobó para el tratamiento de tuberculosis con multiresistencia en mayores de 18 años. Su acción es inhibición de la 5-trifosfato sintetasa, ¿verdad? Pero, ¿por qué les aviso esto de que se aprobó de forma rápida? Porque en la fase 2, que es la fase que se prueba en personas, se vio que este medicamento producía muchos efectos cardiovasculares, producía una prolongación del QT y en el estudio final se vio que hubo muchos pacientes que fallecieron, ¿verdad? Pero no se pudo determinar si fue por esta prolongación o si fue ya por la avanzada enfermedad de tuberculosis, porque eran cepas multiresistentes, ¿sí? Pero se pone el aviso cuando se da este medicamento. Entonces significa que uno tiene que controlarle más de cerca la parte cardiológica al paciente que está tomando este medicamento. Otro medicamento aprobado es el linezolid, que también tiene actividad sobre la Mycobacterium, y el otro es la clofazimina. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Este cuadro le puse solamente para que ustedes vean cuáles son las otras micobacterias y todos los antibióticos que tienen acción sobre ellos. Pero de esto no le voy a hablar de cada uno de ellos porque esto es parte más
del especialista, porque cuando se sospecha que son micobacterias atípicas lo que causan el cuadro, sí o sí se hacen cultivos y el tratamiento se hace acorde al resultado del cultivo. O sea, sí o sí tiene que estar involucrado un especialista, ¿sí? Y existen cuadros de tuberculosis extrapulmonares, es decir, presentaciones fuera del pulmón. ¿Y cuál es el problema acá? Que generalmente en las tuberculosis que son extrapulmonares, el tratamiento es más largo. Por ejemplo, en la meningitis tuberculosa, la isoniazida que está en primera línea sí tiene buena penetración en líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Pero se tiene que aumentar la dosis. Si es favorable la evolución de la meningitis tuberculosa, después se bajan de vuelta las dosis a la misma que se da con tuberculosis pulmonar. Generalmente igual se asocia para tuberculosis en meninges a la rifampicina, y si hay sospecha del etambutol como la piracinamida, se puede usar la etionamida, como le dije, en este lugar reemplazando el etambutol, porque alcanza también buenas concentraciones. Lo que no está usado para la meningitis son los aminoglucósidos. ¿Y qué se asocia más acá? Que van a verlo en casi todos los cuadros de meningitis. Se asocian corticosteroides, de preferencia la dexametasona. En el caso de pericarditis tuberculosa, el esquema es similar a la tuberculosis pulmonar, pero también se añaden corticoides generalmente, y hay que valorar si se puede hacer una pericardiectomía, porque cuando den clínica médica van a ver que la pericarditis tuberculosa produce una pericarditis restrictiva, es decir, vuelve ese pericardio como un tejido de cuero que no permite al corazón contraerse y dilatarse de una manera efectiva y puede causar una insuficiencia cardíaca restrictiva, como digamos le está apretando al corazón. En el caso de tuberculosis ósea, que van a dar más con el nombre llamado mal de Pot, generalmente sí o sí se usa un esquema que tengan isoniazida o rifampicina de base por su penetración en el área. Y en la tuberculosis renal, generalmente se puede usar cualquier asociación, pero generalmente se prefiere también la isoniazida rifampicina como base, pero se prolonga el tratamiento hasta 9 meses e inclusive hasta 2 años. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer una pequeña pausa de 15 minutitos, y 9 y 10 volvemos para hablar de la terapia antileprosa. ¿Está bien? Hola. Parece que el frío les congeló a todos, ¿o no me están escuchando? Se te escucha, profe. Entonces vamos a tomarnos 15 minutitos de pausa y continuamos con la quimioterapia antileprosa. ¿Está bien? Dale, profe.
Bueno, estamos de vuelta. ¿Están todos de vuelta ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Vamos a hablar un poco ahora de la quimioterapia antileprosa, ya que la lepra también es una enfermedad causada por una micobacteria, que es el Mycobacterium leprae, y es una enfermedad que vamos a ver que tiene sobre todo afectación cutánea. Su tratamiento tiene como objetivo suprimir la infección en el paciente, impedir que se transmita esta enfermedad y también la extensión a otras personas y evitar o tratar las reacciones lepromatosas. Hablando históricamente, si ustedes buscan, la lepra era una enfermedad antiguamente que causaba mucha discriminación, o sea, como era muy contagiosa, está dentro de las enfermedades infectocontagiosas, generalmente antes las personas eran aisladas, ¿verdad? E inclusive eran expulsadas del pueblo cuando tenían esta enfermedad. El primer fármaco para tratar la lepra que se encontró fue la diaminodifenilsulfona, que se simplificó llamándole de Dapsol. Y fue por años el único tratamiento que hubo, pero porque justamente se buscó otros, porque pasó lo mismo que con la tuberculosis. Hubo más aparición de resistencia con el tratamiento con un solo fármaco. Y estas resistencias, ¿verdad? Que fueron de tipo resistencia secundaria, o sea, adquirida, fueron cada vez más frecuentes. Esto le pongo para que ustedes vean un poco, ¿verdad? La lepra tiene bastantes tipos de manifestaciones también. Eso que ven a la izquierda, ¿verdad? Que tiene así como una lesión, parece como placas, que si uno ve de cerca, que es la imagen chiquitita, parece así como que hay un borde perlado y sobrelevado. Es lo que se llama la lepra tuberculoide. Tiene ese tipo de lesiones, tiene bordes. Lepromatosa es la imagen que está a la izquierda que produce lo que nosotros le llamamos como facies leonina. ¿Por qué? Porque producen caída de las cejas, ¿verdad? Con engrosamiento de esa zona, produce alteración del tabique nasal. Como ven, es como que se achata la nariz porque hay destrucción a ese nivel y también hay lesiones a partir de la región maxilofacial y en las orejas. Y acá les vuelvo a mostrar un poquitito de clínica para que vean la lepra lepromatosa, que era la misma imagen que estaba a la derecha, produce nódulos, placas infiltradas o lesiones foliculares. Infiltración difusa, o sea, sí, son todas lesiones bien sobrelevadas. Existe la lepra de caso indeterminado, ¿verdad? Que se considera que es la forma inicial de la lepra. Tiene un cuadro clínico discreto, pero sin embargo aparecen algunas manchas hipopigmentadas disestésicas, es decir, el paciente tiene unas manchas en donde la piel se le hace más clara y pierde la sensibilidad en esa zona, ¿sí? Puede tener también alopecia en esa parte, es decir, perder los pelos en donde está la placa, y también no tiene sudor, o sea, hay anhidrosis. Y esas lesiones son de límites mal definidos, o sea, no podemos diferenciar bien la parte sana de la parte afectada. En la lepra tuberculoide, que fue la misma que le mostré en la primera imagen, las placas tienen un borde extenso, elevado, eritematosas o cobriza, o sea, es como que tiene ese borde perlado, medio sobrelevado. Hacen perlitas que van formando una cadena rodeando, ¿verdad? En forma rojiza,
en el centro hay una mancha hipopigmentada, o sea, más clara, que pierde la sensibilidad, y por fuera está la piel normal. Y la lepra dimorfa presenta placas infiltradas eritematosas o brisas, es decir, que medio como brilla la piel y tiene un borde externo mal definido. En el tratamiento, como les dije, el primer tratamiento que surgió fue la Dapsona, que es una droga que pertenece a las sulfonas. Tiene una estructura similar relacionada con las sulfonamidas. Es la sulfona más eficaz y la que tiene menos toxicidad. Serían lepra, y su mecanismo es igual al de las sulfonamidas, es decir, inhibe la síntesis de los folatos, inhibe la formación del ADN. Es una droga bacteriostática, no es bactericida, pero en algunas concentraciones altas puede llegar a ser levemente bactericida. El 99% de las micobacterias desaparece después de 3 a 4 meses de tratamiento, ¿sí? Pero el desarrollo, justamente como les dije, de las resistencias, sobre todo cuando se hizo monoterapia, y también recordemos que ahora ya hay micobacterias que circulan que son resistentes de por sí, sobre todo en aquellos pacientes que son multivacilares, es decir, presentan más de un tipo de lesión, de eso que les mostré, hace que hayan recaídas también y que hayan mayor cantidad de resistencia, ¿sí? Por eso la Dapsona ya no se usa sola en el tratamiento. La Dapsona es un fármaco que tiene muy buena absorción oral, tiene un tiempo máximo de 1 a 3 horas. Se une a las proteínas plasmáticas en un 50% con buena distribución, se fijan a los tejidos e inclusive se puede encontrar este medicamento hasta 3 semanas después de haber suspendido el tratamiento, gracias a esa buena distribución y la unión del 50% a proteínas. Su concentración de equilibrio, en fase de equilibrio, es más o menos de 2 miligramos por litro. Es una droga que sufre metabolismo hepático, entra a esa circulación enterohepática, o sea, tiene ese primer paso hepático y tiene eliminación urinaria. Su vida media es muy variable, pero en promedio tiene 28 horas de vida media. Y su metabolismo aumenta si es que está asociada a la rifampicina. Este medicamento puede tener reacciones adversas, pero son ligeras y poco frecuentes, ¿verdad? Como dijimos, es la sulfona que menos tóxica es, pero igual puede producir desde náuseas, pérdida del apetito, puede producir mareos, dolor de cabeza, y en algunos casos más graves puede producir cambios a nivel hematológico, como granulocitosis y hemólisis. Perdón. La hemólisis, sobre todo, hay que cuidar en aquellas personas que tienen un déficit, que ya es un problema genético de la glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Pero sus dosis máximas, inclusive que la dosis máxima que vamos a ver que se va a usar es de 300 miligramos, puede causar hemólisis en personas que no tengan este déficit. Y existe una reacción que se llama síndrome de Dapsona, que es una reacción que se ve más o menos al mes y medio de tratamiento, donde el paciente presenta fiebre, malestar, presenta una descamación de la piel, puede presentar ictericia, ¿verdad? Linfadenopatías, anemia, e inclusive a veces puede tener una neuritis. Esta reacción realmente es una
reacción por exacerbación inmunitaria, o sea, el cuerpo hace una reacción inmunitaria porque está eliminando la Mycobacterium leprae, y también hay veces que van a encontrar como reacciones leprosas, ¿sí? Pero eso más o menos el paciente puede presentar al mes y medio de iniciar el tratamiento. Otro de los medicamentos que les voy a hablar, porque como vieron, la rifampicina, que es el mismo que se usa para la tuberculosis, también se usa para tratar la lepra asociada a la dapsona, pero de la rifampicina ya hablamos. Y otra que aparece en este tratamiento que no se usa en el tratamiento de la lepra es la clofazimina. La clofazimina es un colorante riminofenacínico que tiene una actividad bactericida sobre el Mycobacterium lepra, ¿sí? Y su acción tiene un grado intermedio entre la dapsona y la rifampicina. Este medicamento es de elección en casos de que haya resistencia primaria y secundaria o en aquellos pacientes que se sospecha que tenga deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa o intolerancia a las sulfonas. Su mecanismo de acción todavía no es conocido, pero se ve que tiene una unión al ADN de las micobacterias. Se cree que hay una inhibición a ese nivel. La dapsona, unida a esta clofazimina, hace que la actividad antiinflamatoria de la clofazimina sea menor, ¿sí? Si ustedes buscan, no está en el libro, pero en la OMS, que es, digamos, la que rige los protocolos de tratamiento tanto de la tuberculosis como de la lepra, ustedes, así como en el otro había el esquema SHRZE, ustedes van a encontrar que la OMS tiene un tratamiento recomendado para la lepra que se llama TMM, ¿sí? Y ese tratamiento generalmente tiene la asociación de los tres, o sea, tiene dapsona, rifampicina y clofazimina. Y generalmente se da por 6 meses en los casos que son paucibacilares, es decir, que los bacilos son pocos. Se hace generalmente una biopsia de piel y ahí se determina si son paucibacilares o multibacilares. Y el tratamiento es de 6 meses en los paucibacilares y de 12 meses, o sea, un año, en los multibacilares, ¿sí? La clofazimina tiene una absorción oral variable, ¿verdad? Tiene una eliminación en las heces, distribución amplia, y tiene una característica que se acumula en las células del sistema retículo endotelial del hígado, del vaso y del pulmón. Esto hace que se acumule en el cuerpo por esta unión, ¿verdad? Esta acumulación. Si ustedes se acuerdan de los mecanismos de distribución, ¿verdad? Que era más o menos ese que tiene el modelo tricompartimental, que tenía acumulación en órganos. Entonces, su dosis que se da es más o menos de 100 miligramos y eso hace que su vida media de eliminación sea de unos 70 días. Este medicamento se elimina por la bilis, por eso es que van a encontrar en las heces, y en menor grado por la orina. Las reacciones adversas que se puede ver con la clofazimina son desde intolerancia digestiva, ¿verdad? Porque recuérdense que se tiene eliminación también por vía digestiva, pero su absorción se da sobre todo en el intestino delgado. Pero a esa dosis de 100 miligramos, que es lo que usamos, su tolerancia es buena. La reacción que más generalmente van a manifestar los pacientes es que produce una pigmentación en la piel, en las conjuntivas y en los líquidos orgánicos, que van desde un color medio rojizo hasta el marrón. O sea, más o menos la piel se vuelve así un color medio grisáceo. El paciente adquiere así una coloración más gris o medio bronceada. Este medicamento puede producir fotosensibilidad, ¿verdad? Por lo cual el paciente tiene que
usar protección solar y debe eliminar la exposición luego. Y también produce reducción de las secreciones sudorípara y lagrimal. Entonces le vuelvo a, más o menos como les dije, el tratamiento, la pauta terapéutica que ustedes van a encontrar en el libro es esta, que habla de las formas pausivacilares, que generalmente se ve en la lepra de forma indeterminada, en la tuberculoide y en la fronteriza, que sería una intermedia entre la indeterminada y la tuberculoide. Y se da Dapsona 100 miligramos al día con rifampicina 600 miligramos al mes por 6 meses. Y en las formas multivacilares, que son ya la lepromatosa, que es la forma que más manifestaciones van a ver en el paciente, la borderline fronteriza, cuando ustedes van a encontrar en el Flores como fronteriza, pero probablemente cuando den en la clase clínica médica van a encontrar ese fronteriza como borderline. La borderline lepromatosa y la media, generalmente se usan los 3 fármacos, que es lo que le dije, el esquema TMM de la OMS. Y esta asociación de los 3 medicamentos se da por la resistencia a la dapsona, ¿sí? Y también porque es muy rápido la resistencia a la rifampicina. Y se da dapsona 100 miligramos al día, rifampicina 600 miligramos al mes y clofazimina 500 miligramos al día. Si se da este esquema de clofazimina diario, generalmente no necesita supervisión, es decir, no tenemos que dosar la concentración de la clofazimina en el paciente. Y no hace falta que el paciente venga a hacerse análisis o una revisión de forma continua. Sin embargo, si se usa la clofazimina a dosis de 300 miligramos al mes, es decir, en una sola toma, ese paciente sí tiene que sufrir supervisión, es decir, se le tiene que hacer análisis de control. En el caso de que no tolere la clofazimina, por esas reacciones que le dije, sobre todo las gastrointestinales, la clofazimina se puede sustituir por la etionamida o protionamida a dosis de 250 o 375 miligramos al día. Y cuando son multivacilares, la medicación se da por 12 meses, ¿verdad? O hasta que las muestras de bacilos se vuelvan negativas. Y en algunos casos puede ir hasta 10 años en la lepra lepromatosa y de 4 a 6 meses para las borderline. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Sin ningún problema. Una pregunta, ¿el P1 de fármaco para ustedes cuándo está marcado? Porque creo que Dia 12 de agosto. Ah, ya, sí. No, porque quería saber, me confundí un poquitito de ustedes con la otra malla, porque el de ustedes entra un poco más amplio el programa en el P1. Entonces, para ir, ya que les voy a leer